el escenario, los componentes que conformarían ese escenario donde va a ocurrir la enfermedad, ¿sí? Si bien no está bueno, o sea, digamos, conceptos estáticos en biología no son buenos, pero piensen como, digamos, los componentes que van a conformar o que van a participar en esta lesión. No tanto en qué hace el hospedador, como puede ser en factores nutricionales. Ahora los vamos a ir desarrollando, ¿sí? Pero para entender mejor a qué se refiere con esto del hospedador, piensen más en el escenario, ¿sí? En algo. Claro, en su genética, por decir así. A ver, claro. Llego a un lugar y tengo una casa. ¿Cómo está formada esa casa? Sí. Bien. Entonces, volviendo al diente, ahí hay que recordar anatomía, ¿sí? Hay que recordar estructuras, sobre qué superficie está actuando. Sobre esmalte no es lo mismo que dentina y cemento. Por la composición, ya lo vieron. Uno es casi todo mineral y el otro tiene componente orgánico. Los cristales varían. La composición dentro del cristal varía a su vez. No es lo mismo hacia más la superficie que hacia el límite amelodentinario o cemento dentinario. Todo eso hace al hospedero y es importante recordarlo porque hace a este proceso de avance o retroceso de pérdida del mismo. Genial. Entonces, bueno, parte de lo que dijimos recién, acuérdense, la saliva, como dijo Maca, la genética, si la persona tiene enfermedades de base, sistémicas, inmunes, si, por ejemplo, está tomando algún medicamento, esas son todas condiciones que pueden modificar a lo que es el hospedador, que es quien después va a albergar a los microorganismos, que ya dijeron el biofilm. El biofilm se encuentra dentro de lo que son los microorganismos. Vamos a tener algunos microorganismos compatibles con un estado de salud y algunos microorganismos que van a empezar a tener más protagonismo en la aparición de caries. Entonces, acá es cuando tienen que pensar cómo van a cambiar estos microorganismos. Y en el ambiente, también creo que una de las chicas ya lo mencionó antes, qué es lo que puede venir del ambiente que favorezca la aparición de caries. El factor nutricional. Muy bien. Sí, más que nutricional yo hablaría de la dieta, ¿sí? Que es lo que nosotros comemos. Después vemos si a partir de eso generamos nutrición o no. Pero la dieta, entonces vemos la dieta, la composición de la dieta y qué más. Porque ahí sí influye lo que hace el hospedero. Si yo me lavo o no me lavo los dientes, ¿influirá? O sea, ¿será parte de ese ambiente, de la modificación de ese ambiente? ¿Qué les parece? O sea, bien, lo que sería el control mecánico de placa, no es lo mismo una persona que se cepilla los dientes que la que no, la que utiliza elementos de higiene interdental que la que no, la que concurre al odontólogo que la que no, la que utiliza alguna sustancia dentro de esa pasta dental que quizás puede reforzar esa superficie dentaria. Entonces ahí todos esos factores conforman parte de lo que es el ambiente. Bien, y todos estos factores que mencionamos recién tienen que sostenerse en el tiempo. Fíjense que describimos recién todos los factores, explicamos por qué todos estos factores influyen, igual lo vamos a seguir viendo en la clase. No se queden solamente con una lista de factores dentro de cada uno de estos círculos, sino que piénsenlos. Tenemos, bueno, factores intrínsecos se refieren a estos factores propios del individuo, del hospedador, que ya los mencionamos. Factores extrínsecos en realidad van más allá del individuo, tienen que ver con estos aspectos más socioeconómicos y culturales, si tengo cobertura médica, si tengo acceso al sistema de salud, si hay políticas sanitarias para el cuidado de la salud oral, son todos factores que van más allá del individuo y que también juegan un rol obviamente dentro de lo que es la aparición de la caries. Metiéndonos dentro de lo que es el biofilm dental en salud, esto lo vimos en la clase pasada, los microorganismos que predominan, en realidad esto está en constante estudio, hoy les digo que son estos, seguramente en unos años puedan modificarse algunos. Lo que tenemos hasta ahora de conocimiento es que los que predominan son Streptococcus del grupo Viridans,
que son algunos de ellos los más importantes: Streptococcus sanguinis, Streptococcus mitis, Streptococcus oralis y Gordoni. Tenemos Streptococcus mutans y Streptococcus aureus en baja proporción en salud. Vamos a ver que estos dos van a tener protagonismo cuando aparezcan las caries, un tipo de caries en particular. Tenemos Neiserias, Actinomyces, Proteas y Fusobacterium, todos microorganismos con alta presencia en biofilm dental compatible con salud. ¿Qué pasa? Cuando se dan ciertas condiciones, lo que va a suceder es una remodelación de este biofilm compatible con salud. O sea que se van a producir cambios en el biofilm dental compatible con salud que luego van a llevar a que aparezcan las caries. Si se acuerdan, teníamos la superficie del esmalte con la película celular adquirida, a la cual se iban adhiriendo microorganismos. Después empezaban, en realidad sucede todo en simultáneo, ¿no? Sucesos de agregación, de coagregación y de maduración de este biofilm dental. Sucede que si tenemos, por ejemplo, una dieta rica en azúcares y una mala higiene dental, lo que va a suceder es que este biofilm va a empezar a madurar y va a empezar a crecer. ¿Está bien? Fíjense que desde acá hasta acá tenemos una dimensión del biofilm mucho más grande. En este crecimiento van a haber bacterias que proliferen, que tengan ventajas sobre otras bacterias propias del biofilm y que puedan crecer más. Y si se acuerdan, un biofilm no son solo bacterias, sino que también es una matriz extracelular que está compuesta por polisacáridos. Entonces tenemos polisacáridos extracelulares que componen esta parte acelular del biofilm. Esto también va creciendo. Fíjense que esta parte rosadita representa toda la matriz extracelular con las bacterias adentro. Dentro de esta estructura del biofilm que va creciendo, vamos a tener diferentes microambientes, es decir, no va a ser lo mismo lo que tenga en la superficie de este biofilm que lo que tenga bien adentro del biofilm. Entonces, en este contexto tenemos, por ejemplo, diferentes tensiones de oxígeno. Afuera o más en contacto con la saliva, en la superficie vamos a tener mayor tensión de oxígeno, más en el interior vamos a tener menor tensión de oxígeno, y esto va a hacer que los microorganismos se distribuyan de manera diferencial. Más adentro vamos a encontrar microorganismos que prefieran menores tensiones de oxígeno, o sea, los anaerobios, y más en la superficie otros microorganismos que prefieran mayor tensión de oxígeno, como los anaerobios facultativos. También vamos a tener diferencias de pH, se va a producir un gradiente de pH dentro de este biofilm. Entonces, más en el interior, ciertas condiciones de menor tensión de oxígeno van a favorecer la fermentación de hidratos de carbono, la producción de ácidos. ¿Y qué pasa? Estos ácidos van a quedar retenidos dentro del biofilm, porque el biofilm también tiene la característica de que no es igual de permeable a todas las moléculas. Entonces, algunas moléculas neutras, como la sacarosa, van a poder ingresar por difusión simple, pero otras cargadas les va a costar más salir del biofilm. Entonces, vamos a tener dentro del biofilm más concentración de protones, un pH más ácido, más cerca de la superficie del esmalte. Y además, ¿puedo agregar una cosa, Ali? Sí, sí. Recuerden que a medida que se va formando ese biofilm, que las características físico-químicas del mismo van a depender muchísimo de nuestra dieta. La estructura del mismo va a ser diferente. Como cualquier matriz va a tener composición, como dijo Luciana, de hidratos de carbono, pero también vamos a tener un porcentaje de proteínas y lípidos. Y es muy importante ese porcentaje de hidratos de carbono, porque justamente ese es el que va a variar en gran proporción y que va a tener distintas características físicas en función de nuestra dieta. Y eso es lo que va a hacer que esta estructura sea menos o más permeable. Ustedes quizás en el video van a escuchar que se habla de porosidad, ¿sí? O de menos estructuración. Y eso tiene que ver con nuestra dieta, que es la principal responsable de que se formen determinados hidratos de carbono, que ya vamos a ver en un ratito, que van a hacer justamente eso, van a
impedir o dificultar más el libre movimiento de las moléculas. Como decía Luciana, la glucosa, que es, bueno, vos la nombrás como neutra o no polar, se le va a dificultar cada vez más el movimiento, lo mismo con las moléculas más pequeñas. Entonces se va a generar como un microambiente entre la superficie dentaria y ese biofilm que va a ir creciendo hacia el exterior, y a lo largo del mismo, como dice Luciana, las variaciones de pH, de tensión de oxígeno, de nutrientes va a ser diferente. Perdón, Lu. No, genial. Sí, así que esto, vamos a seguir igual charlando de esto a lo largo de la clase. Esta es la primera introducción para que tengan una idea de qué es lo que va sucediendo dentro del biofilm y las condiciones que van a encontrar. Esta es una imagen, en realidad, para que vean un poco cómo se estudia esto en la vida real, que no es solo teórico. Se toma, bueno, una muestra de lo que es el biofilm dental y se puede ver por microscopía. Esto es lo que se ve. Se puede colorear artificialmente a las bacterias y a la matriz extracelular, al polisacárido extracelular. Entonces acá ven en naranja, digamos, a cúmulos de bacterias, y en azul al polisacárido extracelular. Esto es para que lo miren solamente. Lo mismo esta diapositiva. Este es otro estudio de un biofilm dental de caries. Entonces tenemos, bueno, cúmulos bacterianos rodeados por una matriz que en este caso está en color rojo, que es de fluorescencia. Y esto también vimos un poco en la clase pasada que, si se acuerdan, teníamos algunas estructuras que eran coagregaciones compatibles con salud, que en esas coagregaciones teníamos algunos microorganismos característicos. En este caso es otra estructura de coagregación de microorganismos, pero compatible con caries dental. Entonces, digamos, los microorganismos que aparezcan y las cantidades de estos microorganismos van a ser diferentes que las que teníamos en el estado de salud. Entrando de vuelta, van a ver que hay muchas cosas que las vamos a repetir en muchas diapositivas, pero para mí está bueno el tema de la repetición porque ayuda a fijar los conceptos, y si algún concepto no lo entienden, preguntan y lo volvemos a repetir. No es un tema fácil si nunca lo vieron, así que pregunten lo que quieran. Dentro de esta dinámica, les dije que teníamos un biofilm dental compatible con salud, que frente a ciertos cambios se va a ir remodelando y se va a ir modificando. Entonces, en nuestro biofilm dental, como dijimos antes, si tenemos una dieta rica en hidratos de carbono, en azúcares, tenemos una mala higiene, lo que va a suceder es, si incorporamos hidratos de carbono fermentables, monodisacáridos, las bacterias de este biofilm dental van a empezar obviamente a fermentarlos, a utilizarlos como nutrientes. En esta fermentación se van a producir ácidos orgánicos, ¿no? Estos ácidos orgánicos pueden ser de diferentes tipos, vamos a ver más adelante cuáles son los que se producen, y la consecuencia de estos ácidos orgánicos va a ser la desmineralización subsuperficial de los tejidos, ¿está bien? Pero no solamente esto es lo que va a pasar sobre las piezas dentarias. Estos ácidos orgánicos también van a tener consecuencias sobre el biofilm. Entonces, si producimos ácidos orgánicos, piensen que se va a producir una disminución del pH, del potencial redox, y van a aumentar aquellos microorganismos que puedan vivir en esas condiciones. Los microorganismos que no puedan vivir en condiciones más ácidas ya no van a sobrevivir a ese medio ambiente y van a empezar a morirse o a disminuir en cantidad. Entonces, dentro de lo que dijimos, las piezas dentales se produce desmineralización. Vamos a ver que hay mecanismos del hospedador que lo contrarrestan, pero bueno, si esto se sostiene en el tiempo, es lo que lleva a la caries dental. Y dentro del biofilm, estos ácidos orgánicos producen condiciones internas en el biofilm que seleccionan a determinados microorganismos. Los microorganismos que se seleccionan, o sea, los que pueden vivir en estas condiciones, son aquellos que tienen ciertas características que son, bueno, acidogénicos, acidófilos y acidúricos, que ahora les voy a decir qué significa cada una de estas definiciones. Esto, si quieren, tomen nota porque son conceptos importantes, igual obviamente lo tienen en todos los libros y en la clase grabada.
Son preguntas de examen, sé clara, anda directa. Sí. Pregunta de examen. Sí, son 3 términos que los tienen que saber. Acidógenos, el nombre los ayuda un poco, son microorganismos que producen ácidos, ¿está bien? Acidófilos son microorganismos que pueden vivir en condiciones ácidas. Y acidúricos son microorganismos que producen ácidos aún a pHs ácidos. Esto es porque hay algunos microorganismos que a pHs ácidos dejan de producir ácidos, pero pueden vivir. Hay otros que pueden vivir y además pueden seguir produciendo ácidos. ¿Alguien quiere agregar algo de esto? ¿O alguna de los chicos quiere que repita alguna de Yo la repetiría porque parece sencillo, pero después se confunden. Dale. Bueno, entonces, en realidad les pregunto, a ver si alguien lo captó y se lo puede contestar a los compañeros. Acidógenos, ¿qué son microorganismos acidógenos? Bien. ¿Acidófilos? Se pueden ¿Qué cosa? se pueden convivir en ácidos. Que pueden vivir en medios ácidos. ¿Y acidúricos? Bien. Genial. Clarísimo. Buenísimo. Bueno, seguimos. Dale, bueno, vamos a ver un poco qué pasa entonces en esa ultraestructura en presencia de estos ácidos. Los ácidos estarían representados con los protones, el 8, con la H que está en el círculo rojo. Bueno, ustedes, desde el punto de vista ultraestructural, nosotros siempre hablamos de hidroxiapatita, recuerden que esa es la fórmula química, es 10 calcios, 6 fosfato y 2 oxidrilo. Siempre recuerden que esa es la apatita estequiométrica, la que es la perfecta, la ideal, pero recuerden que no se da así en la naturaleza porque está contaminada, entonces recuerden que tiene sustituciones. Eso ténganlo en cuenta porque eso hace que sea más débil o más resistente. Acuérdense que veíamos en biología bucal que, por ejemplo, si los fosfatos estaban reemplazados por carbonatos o magnesio, se hacía más débil esa estructura, era más fácil de disolver. Generalmente los carbonatos o los fosfatos son los que se van a unir a los hidrógenos para tratar de un poco de compensar ese descenso de pH, o sea, ese incremento en la concentración de protones, vendrían a ser como la parte dentro de esa apatita que actúa como buffer, y entonces si tengo más carbonato está más débil, se disocia más fácil. Después el oxidrilo, acuérdense que se podía reemplazar, por ejemplo, por el ion flúor, y eso lo volvía más resistente, porque acuérdense de ese paralelepípedo que en las aristas se encontraba exactamente a 1/4 y 3/4, y eso le daba más estabilidad a la molécula. Entonces depende de la apatita con la que nos enfrentemos, se disuelve más fácil o es más resistente. Por lo general, hacia la superficie, ¿qué tenemos? ¿Una apatita más resistente o más débil? Más resistente porque hay más posibilidad de incorporación del ion flúor. ¿Por qué? Porque nosotros continuamente lo estamos aportando con las pastas dentales, con la higiene, con algún colutorio, con alguna dieta. A veces el té es rico, lo podemos ver más adelante, pero hay compuestos o sustancias que son más ricas en fluoruro, entonces hay más posibilidad que en esa superficie tenga una apatita más resistente. Y ténganlo en cuenta esto a la hora de que, a medida que se aumente la concentración de protones, si la superficie es más resistente, y ahora vamos a ver, ya lo vieron en la clase pasada, pero los protones pueden ir migrando entre los espacios interprismáticos, van a ir buscando zonas de menor resistencia. Y esa zona de menor resistencia lo tengo más hacia ¿dónde? ¿Hacia la superficie o hacia el límite amelodentinario? Hacia el límite amelodentinario, porque es donde tengo más concentración de carbonatos, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Entonces, a medida que se genera un descenso de pH, o sea, un incremento en la concentración de protones, recuerden que siempre lo señalizamos como H, esa apatita se disocia y se convierte en una apatita que es más estable para ese descenso de pH,
que es la que está al lado, la que dice fosfato monoácido, también llamada brucita, ¿sí? Tenemos 6 fosfatos de calcio, 2 moléculas de agua y 4 de calcio. Esta molécula es una molécula que es más estable a un pH más ácido, ¿sí? Y se mantiene estable, ¿sí? Tengo que descender mucho el pH y por mucho tiempo para que esa patita, o sea, ese fosfato monoácido, se desarme completamente en sus iones constitutivos, calcio y fosfato, que es lo que vemos al final. Ven que al principio dice entre las dos reacciones que es un proceso rápido y después es un proceso más lento. O sea que cuando hay un descenso de pH, inmediatamente se genera una disociación de esa patita hacia este compuesto, el fosfato monoácido, que es más estable a ese pH bajo. Y luego, si se mantiene, o sea, si sigue habiendo aporte de protones, se va con el tiempo, por eso es muy importante el factor tiempo, disociando completamente. Y una vez que lo tenemos disociado completamente, es más difícil volverlo a juntar, ¿sí? Pero bueno, si no se pierde, se puede volver a juntar y volver a conformar esa patita inicial. Ese proceso inverso de desarme es la remineralización, pero para ello no tengo que perder esos iones constitutivos. Si se pierden, se van, se arrastran con la saliva, no lo vuelvo, ¿sí?, a poder depositar y entonces se genera un avance o un desequilibrio en esa balanza desmineralización-remineralización que lleva a la pérdida continua en el tiempo. ¿Vamos bien? Cuando hablamos cuando hablamos de incremento, hola Cata, cuando hablamos de incremento de esos protones, o sea, descenso de pH, ¿cómo impacta eso en la superficie dentaria? Y ese descenso de pH, si querés pasamos a la que sigue, se genera sobre el biofilm. Entonces hubo un señor en 1940, que es Stefan, que lo que hizo fue ver cómo se generaban la relación entre la ingesta, o sea, la dieta que tenían las personas, con esos cambios en el pH que se producían en el biofilm. Y lo fue midiendo. Entonces, tengan en cuenta que los cambios de pH, como dijo Luciana, nosotros los medimos en el biofilm. Eso es lo que impacta, ¿sí?, en la superficie dentaria, relacionado al proceso carioso, ¿sí?, los cambios de pH en el biofilm. Bien. Entonces, lo que hizo este señor fue midiendo esos cambios de pH en función de la dieta en un biofilm que ya estaba establecido que tenía como unas 72 horas. Entonces, fíjense que ahí hay dos curvas, no son curvas, hay dos cuadros. En el primero vemos que hay como muchos descensos de pH porque las personas como que están continuamente consumiendo. Y tengan en cuenta que como hablo de descenso de pH en el biofilm, estoy haciendo referencia al metabolismo de las bacterias. Entonces, lo que hacía este señor era a una persona entonces que no se había cepillado los dientes por unos 3 días, le hacía hacer un buche con glucosa, agua con glucosa, ¿sí?, o agua con sacarosa. Y veía que en el lapso de 10 minutos más o menos, como consecuencia del metabolismo de los microorganismos, se generaba un cambio de pH en ese biofilm. Y fíjense que el cambio, el descenso de pH, que obviamente va a depender. Medía el descenso de pH con las distintas exposiciones. Sí, seguí, Maca, seguí, porque si no... Ok. Bueno, y fíjense que el descenso de pH, por ejemplo, bueno, en este caso, lo que muestra es... a raíz de toda la dieta que va llevando a lo largo del día una persona, cómo se van produciendo sucesivos descensos de pH. Tenemos un caso A y un caso B. En el caso A vemos, fíjense que ahora en un rato les voy a decir, pero ustedes más o menos van sabiendo, vimos la clase pasada, que depende de la estructura dentaria que estemos hablando, el pH aproximado, hay un pH que se llama pH crítico,
que no es constante, pero es aproximado, es un valor para cada tipo de estructura. Y ese es aproximadamente entre 5,5 para el esmalte, un poquito más, 6,2 para dentina y 6,5 para el cemento. Entonces, fíjense que acá la línea azul lo que está marcando es el pH más crítico, o sea, en el que estamos desmineralizando la superficie más difícil de desmineralizar, que es el esmalte. ¿Cuántas veces se observa un descenso de pH en ese biofilm? Con lo cual, esa superficie dentaria está expuesta muy seguido a alta concentración de protones. Entonces, eso va a hacer que ese mineral continuamente se esté desmineralizando, o sea, pasando esa estructura de apatita. Si querés volver a la anterior, esta estructura de apatita todo el tiempo está pasando a la de fosfato monoácido, y si eso yo lo sigo manteniendo en el tiempo, va a llegar un punto que se va a pasar a asociaciones constitutivos, ¿sí? Y eso se va a ir avanzando y se va a ir perdiendo, y bueno, y llegamos al proceso de caries, que primero es incipiente, inicial, y es reversible, y si se mantiene en el tiempo va a ser irreversible. En el de abajo, bueno, se ven como hay menor ingesta, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, acá no tenemos, en este caso, o sea, hace referencia a la ingesta de hidratos de carbono. Fíjense abajo, por ejemplo, tenemos en el desayuno consumir hidrato de carbono, después hubo una colación, pero sin hidrato de carbono, por lo tanto, prácticamente no se mueve la curva. Luego en el almuerzo de vuelta, luego un té, que el té encima tiene fluoruro, la cena. Entonces, acá hay menos descenso de pH y más pausado, con lo cual se le da más tiempo a esa ecuación, volver de vuelta a la de atrás, a volver, ¿sí? Ven que es un proceso dinámico y reversible, y esto está todo el tiempo produciéndose. Doy tiempo que vuelva a revertirse, ¿sí? Si continuamente se está generando exposición a medios ácidos, llega un punto que es muy difícil revertir el proceso. Ahora sí, avanza. Bueno, ahí, en esa línea que les quería mostrar también es, bueno, el pH crítico, que sería más o menos de, eso creo que es 6,2, que sería de la dentina. Entonces imagínense que si por alguna patología o algo se expone la dentina, ya sea a nivel coronario o radicular, todo lo que se encuentra por debajo de esa línea amarilla es un pH en el cual esos cristales continuamente se están desmineralizando, se están yendo desarmándose a esa ecuación de fosfato. Entonces es más vulnerable todavía ese tejido cuanto más sucesivas exposiciones a consumo de hidrato de carbono, la desmineralización. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? La que sigue. ¿Cómo es que se produce? O sea, cuando hablamos de estos cambios de pH, ¿a qué nos referimos, no? En el biofilm cariogénico. Acá tenemos un pH neutro, que es cuando hablamos de la saliva, y yo lo estoy moviendo con el más, pero movelo vos, Luciana. Las columnas estas en amarillo hacen referencia a los prismas del esmalte. Acá la primera opción se encuentran íntegros. La del medio, fíjense que hubo o sea, se consumió completamente, tipo sacabocado, la parte superficial, porque eso es una exposición continua a un descenso de pH muy marcado, 2 o 3. Esta situación el año pasado corresponde a qué tipo de patología, ustedes lo saben. ¿Cómo se llama este proceso en el cual uno está expuesto continuamente? ¿Qué? Erosión. Erosión, ¿sí? Ahí no le doy tiempo a pasar. Es tan ácido que directamente la desarmo completamente, ¿sí? Y la que está última, fíjense que tengo un CO-pH que no es tan marcado. Entonces, ¿qué pasa? Me pasa lo que pasaba en la ecuación anterior. Primero la apatita se asocia a una apatita más estable. Pero, acuérdense, y por eso está el cuadrito a la izquierda,
que nosotros en la superficie tenemos un esmalte que es más resistente, principalmente por esta presencia de fluoruros, y además por el aporte de calcio y fosfato de la saliva. Recuerden que la saliva que conforma el biofilm, la película, está sobresaturada en calcio y fosfato respecto del esmalte. Entonces esto le permite mantener siempre una concentración adecuada de calcio y fosfato para justamente evitar que se pierda el mineral. Entonces, está continuamente aportando. Entonces, esa superficie, ya sea por su composición o por el aporte que le hace la saliva, es más resistente. Entonces, acuérdense que entre los prismas había espacios. Esos espacios no es que es aire, sino que es fluido más proteínas remanentes, ¿no?, de ese proceso de amelogénesis, de cuando se formaba el diente. Bueno, en este caso estamos hablando del esmalte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esos protones van a ir avanzando, siguiendo su gradiente, y van a ir desmineralizando aquellas zonas que sean más vulnerables. Y eso lo tengo más hacia el interior, hacia lo que era el límite amelodentinario, ¿se acuerdan? Porque tengo mayor proporción de apatita carbonatada. Entonces, la superficie es más resistente por su composición y el aporte de calcio y fosfato de la saliva, y esa subsuperficie es menos resistente. Entonces, ¿qué pasa? Es más vulnerable a la desmineralización, y ahí comienza la desmineralización. ¿Dónde? En los cristales que forman parte de esos prismas que están lindantes, la superficie lindante, al espacio interprismático. No es que se desmineraliza el espacio interprismático, sino lo que se desmineraliza es la superficie del prisma que da al espacio interprismático. Y recuerden que cada prisma, que son esas varillas largas, que tienen esa forma de ojo en cerradura, está formada por miles de cristales, y a su vez los cristales tenían esta composición de apatitas, que es lo que veíamos, esa fórmula química. Entonces imagínense, si cada cristal, ¿se acuerdan que tenía 3 caras, A, B y C? Que por la cara C se empezaba a desmineralizar. Bueno, tampoco les pido tanto, pero para que vayan entendiendo es cómo es un proceso lento y que va a ir avanzando por aquellas zonas donde haya más vulnerabilidad. O sea, en este caso tengo más apatita de tipo carbonatada. Decimos carbonatada como para redondear y generalizar, pero puede haber otras sustituciones que también la hagan más débil y más fácil de disociar. Entonces puede avanzar, no es algo que es lineal, no es necesariamente que vaya para un lado, o sea, va a ir yendo hacia las zonas donde se ofrece menor resistencia. A medida, obviamente, que se va desmineralizando, esos minerales se van a ir difundiendo, ya sea hacia la superficie o hacia la zona de avance de esa lesión, y a medida que va pasando eso también el pH, o sea, esa concentración de protones se va a ir neutralizando. Pero ¿qué pasa? Si continuamente estoy aportando más protones, eso va a hacer que esta lesión vaya avanzando, porque si no, al principio, si es un momento, luego se detiene porque se revierte. Pero si continuamente estoy generando procesos de descenso de pH dentro de ese biofilm, imagínense que para eso también es que tengo que mantener en el tiempo ese biofilm, por eso la importancia del control mecánico. Entonces eso va a hacer que esto vaya avanzando, y no es de un día para otro, es un proceso que lleva meses para que se genere recién la lesión de caries. ¿Sí? Creo que en la próxima hay una diapositiva donde vemos la microestructura. Ahí lo que le mostramos son los cambios histológicos en la lesión inicial de caries, que ¿cómo la llamamos? Ya lo vimos la semana pasada. La mancha blanca. Y la mancha blanca constituye una pérdida de mineral muy grande o poca del diente. O sea, yo, por ejemplo, radiográficamente la puedo llegar a ver. No, ahora si yo hice una microradiografía, ¿la podría llegar a ver ahí? Esto lo sabe el que vio el video. Sí, ahí sí la podría, pero es una microradiografía. Si en una radiografía convencional
no se puede llegar. Entonces, fíjense, ahí igual lo que vemos al costado es, arriba es una microscopía electrónica de barrido. Fíjense cómo se ve la parte superior, donde dice zona de superficie prismática, parece un acantilado eso. Todo bien formadito, esos son los prismas del esmalte. Y fíjense que hacia abajo vemos como un volcán. Bueno, eso es cómo se desarmaron todos esos cristales, todos esos prismas, todos los prismas, perdón, los cristales, por justamente el avance de este descenso de pH. Fíjense entonces cómo eso es lo que nosotros, ¿cómo se llamaba eso histológicamente hablando? ¿Cómo lo llamábamos? Que era lo que más grande, lo que se veía. La capa, de lo que venía por debajo de la capa superficial. Esa superficie, ¿cómo lo llamaba? Cuerpo de la lesión, excelente. Que eso es donde justamente tengo menos contenido mineral, ¿sí? Y es donde, si lo vemos en la imagen, el gráfico que está a la derecha, son como circulitos más grandes. Eso hace referencia a los espacios interprismáticos, que como decimos que se va ensanchando, por esos microcirculitos, hablamos de poros, ¿sí? Pero son microespacios, y los llamamos poros, se van ensanchando cada vez más. Y bueno, ahí en la otra que está por debajo de la microscopía de barrido, vemos, esa es una de transmisión, la de abajo, cómo se ve en ojos, el prisma, vieron que es un ojo, depende si es un corte transversal, se ve como un ojo de cerradura, como en esa zona, lo que es blanquito, ese sería el espacio interprismático. Entonces la superficie de prisma que está lindante a ese espacio es donde se empieza a generar el proceso de desmineralización. Y lo que se ve en la imagen de la derecha es cómo van variando esas concentraciones de iones a medida que se va produciendo el proceso de avance, como en una zona, o sea, en la zona superficial tengo más concentración de fluoruros, más concentración de calcio fosfato, hacia la zona más lindante con la adenina, tengo mayor concentración de carbonato, entre otros componentes. Y bueno, si ven el video, se explica excelente cómo va inicialmente. Tengo entonces conservación de esa zona superficial. Fíjense que la primera capa es el biofilm, siempre tiene que estar presente el biofilm. Tengo la zona superficial, luego en realidad primero aparece la zona translúcida inicialmente. Si se deja avanzar esa zona translúcida, ¿sí? Que como se empiezan a producir, vendría a ser la zona translúcida, es como la zona de avance de esa lesión. Cuando se empieza a desmineralizar, si se deja que avance en el tiempo, se empiezan a ir removiendo esos iones, y eso es lo que va a ir dando origen a el cuerpo de la lesión. Y la zona oscura es la zona donde hay reprecipitación de minerales de esa zona translúcida, que es inicialmente. O sea, imagínense esa punta, ese cohete que va avanzando desde la zona superficial, y si se le permite que avance, se generan todas estas capas. ¿Sí? No sé si se entiende eso. Es algo lento, ¿sí? Y siempre se va generando este movimiento de iones. Nosotros vemos como una superficie rígida y dura, pero continuamente se están moviendo esos iones, continuamente. Y depende justamente de a lo que esté expuesto, que en parte está muy relacionado con la dieta y lo que nosotros ingresemos en nuestra cavidad bucal, es cómo se van a comportar esos iones y cómo va a ser ese movimiento, si va hacia la desmineralización o la remineralización. Siempre piénsenlo como una balanza, y que no es avance direccional, sino que va yendo por donde va ofreciéndose menos resistencia. Como cuando uno tiene una humedad en la pared, bueno, es lo mismo, cuando se genera una filtración, supónganse en el baño del piso de arriba, y se genera agujerito y cae agua, supónganse que lo arreglen. Pasan unos años y de pronto hubo de vuelta un problema arriba, ¿por dónde va a circular o caer de vuelta agua? Por ese agujerito, porque el camino ya está labrado. Acá pasa lo mismo, ¿sí? Donde ya se empieza a labrar el camino, si se detiene después, de lados donde hubo más vulnerabilidad y sigue avanzando. Sí, bueno, a ver una cosa que es interesante, digamos, si bien acá nosotros se los presentamos como algo
por ahí un poco lineal, para que lo puedan entender y aprender un poco más de cómo es la dinámica. Esto no es totalmente lineal, o sea, acuérdense que hay mecanismos que compensan la situación y hay formas que tanto la química o el cuerpo, como lo quieran llamar, van compensando esta situación de posibles fluctuaciones de pH que van a generar desmineralizaciones transitorias y remineralizaciones transitorias. Entonces, esto que nosotros les presentamos de manera lineal, tanto en cuanto a la sucesión de microorganismos y cómo es el metabolismo de ese biofilm, como a lo que presentamos en cuanto a la dinámica de desmineralización del esmalte en este caso, en la realidad no es algo así tan lineal, sino es algo que va y viene, ¿sí? Todo el tiempo oscilamos entre procesos de desmineralización y remineralización. Si no, ya no tendríamos dientes, prácticamente nadie. Es más, al día de hoy, ya hace unos años, se dice que justamente esa capa superficial se mantiene íntegra más por este proceso continuo de remineralización que por su estructura más resistente. O sea, las dos cosas son importantes para la conservación del mismo, pero se ha comprobado que es más este proceso de remineralización lo que va manteniendo esa capa superficial íntegra. En cuanto también al pH del biofilm, no es que una vez que está acidificado va a ser sostenido todo el tiempo, ¿no? Sino que recuerden que hay microambientes, que hay situaciones que favorecen el descenso del pH, pero que por suerte esto no es algo totalmente lineal, ¿sí? Porque si no, una vez que se inicia el proceso es muy difícil intervenir o detenerlo. Entonces, claro, y aparte... Y esto que es importante, esto que decía Maca, o sea, cuando uno pierde, porque se desmineraliza una superficie, estos minerales inicialmente no es que se pierden y se van lejos de la zona donde se fueron desprendidos, ¿sí? Y esto es algo importante a tener en cuenta porque también más adelante cuando veamos medidas para implementar, hay un tiempo en el que esos minerales que quedan cercanos a la superficie pueden reprecipitar. No sé, Maca, si vos lo vas a decir más técnico, pero digamos estos minerales que se pierden tienen posibilidad de reprecipitar si no son removidos inmediatamente también y si permanecen en esa zona cercana a la lesión. Entonces, esto es un factor que también tenemos que considerar porque es algo que que ayuda a los pacientes en este proceso de desmineralización y remineralización natural. ¿Sí? Después hay otros mecanismos que podemos implementar, pero que ya los vamos a ver más adelante. Pero para tener en cuenta en la dinámica de esto de que no es nada lineal. Me cayó. Claro, y ese biofilm, que ahora igual lo vamos a profundizar un poco más, ya les digo, depende del estadio que esté, no es un biofilm inicial de horas que de días, y de la composición que tenga el mismo en función de nuestra dieta, que va a hacer que pueda haber mayor o menor participación de la saliva dentro del mismo, y eso también genera cambios dentro de lo que es la superficie, va a favorecer o no que se pueda generar mayor remineralización. O que los protones que están generando ese aminoácido, producto del metabolismo de los microorganismos, pueda difundir, entonces pueda hacer fluir y ser barrido un poco por también la saliva que va ingresando. O sea, es algo, piénselo como algo bien dinámico todo el tiempo y que va cambiando minuto a minuto y que depende también de si es una superficie, del tipo de superficie que estemos hablando, del tipo de estructura. Bueno, a ver la que sigue. Romy, no sé. Creo que seguís vos, ¿no? Maca, chicas. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Quieren decir? Sí. Maca y Flor, ¿no? Y que había empezado hablando Luciana respecto de los factores. Piensen que no solamente es un proceso dinámico, sino que es un proceso en el que actúan diferentes factores.
Con lo cual hay que ver qué pasa con ese biofilm, qué pasa con esa dieta, qué pasa con los hábitos del hospedero. Entonces hay muchas cosas que pueden hacer que este proceso, que uno lo ve como lineal, directo, y no sea tan así, ¿no? Que es algo altamente dinámico, porque no depende de una sola cosa, depende de diferentes factores. Y generalmente cuando uno describe estas características de la mancha blanca histológicamente, las describe en un proceso de caries que en general se estudian in vitro, o sea, algo que fue creado en el laboratorio, con lo cual en cada uno de nuestros pacientes no va a ser igual. Hay un patrón, sí, hay una zona superficial, hay una zona subsuperficial, hay un cuerpo de la lesión. Eso se ve, está estudiado y está publicado, pero tenemos que tener una visión más amplia y saber que, bueno, que esto a veces no es tan rígido, tan estático y tan como lo vemos en los cortes histológicos, ¿no? Que hay una dinámica, y esto está pasando en un paciente, en una pieza dentaria, con un montón de factores que intervienen y que todos tienen que ser tenidos en cuenta, porque si no, vamos como cerrando nuestra mente y que si no es así, después no volvemos locos. No, hay un dinamismo y hay una posibilidad de que uno siempre tiene que tener el fundamento y explicarlo, ¿no? Bueno, en el cuerpo de la lesión se supone que si es un paciente que no se cepilló, que tiene unos hábitos de tal forma, que tiene, bueno, voy a encontrar tal cosa, pero en relación y argumentando desde el saber, ¿no? Me parece que eso quería rescatar, chicas. Buenísimo. Gracias. Buenísimo. Bueno, seguimos. Fíjense que a este punto pueden contestar muchas de las palabras en negrita de la definición de caries, ¿no? Porque es una enfermedad dinámica. Me callo, como dice Flor. Mediada por biofilm, impulsada por hidratos de carbono, que resulta en procesos de desmineralización y remineralización. Pueden contestar a todo eso y vamos a seguir profundizando en esos ítems. Vamos a entrar ahora en lo que son las bacterias cariogénicas. De nuevo, estas son algunas de las bacterias cariogénicas de las que más se han estudiado en los últimos años. Hay más bacterias y seguramente se descubran más. En esta clase vamos a hablar especialmente de Streptococcus mutans y Streptococcus aureus, pero en el campus ustedes tienen información adicional de otros microorganismos que también están fuertemente involucrados en los procesos cariogénicos. Así que vamos a continuar. No todos los biofilms asociados a caries van a ser iguales, muchos van a compartir algunos microorganismos, pero otros van a estar enriquecidos en algunos que tengan ciertas características que les beneficien, digamos, en determinadas partes, ¿no? de la pieza dental. Entonces, en el caso del biofilm dental de caras libres, vamos a ver que algunos microorganismos como Streptococcus mutans y Streptococcus aureus tienen mecanismos que les permiten adherirse a estas caras libres y tener un rol protagónico en este tipo de caries. Aún así, acuérdense que hay muchos otros microorganismos que participan en el proceso. Durante mucho tiempo decíamos Streptococcus del grupo mutans, y seguramente lo van a ver así en muchísimas publicaciones y libros. Hoy en día hablamos más de Streptococcus cariogénicos, porque los estudios, la ciencia sigue avanzando, y en estudios genéticos se vio que en realidad Streptococcus mutans y Streptococcus aureus pertenecen a grupos diferentes. Esto es más para que lo sepan, que pueden encontrarlos como Streptococcus cariogénicos o Streptococcus del grupo mutans. Por más que filogenéticamente se encuentren diferenciados, ellos comparten muchas características que los hacen ser Streptococcus cariogénicos y por eso los estudiamos en conjunto. Bien, les dije que estos dos microorganismos tienen algunas características que los hacen buenos candidatos para ser microorganismos, digamos, cariogénicos en estas caras libres. Vamos a ver algunas de estos mecanismos de patogenicidad para que entiendan por qué ellos están asociados a estas caries. Para comenzar, son microorganismos que tienen muchos mecanismos de adhesión, entonces pueden unirse a estas superficies libres. Vamos a ver en la diapositiva siguiente con más detalle cuáles son estos mecanismos, pero sepan que tienen adhesinas y que pueden producir polisacáridos extracelulares, que son mecanismos que les van a permitir adherirse a las piezas dentales. Entonces, los mecanismos de adhesión
son un mecanismo de patogenicidad de estas bacterias. Después, son microorganismos que son acidogénicos, entonces son microorganismos que pueden producir ácidos. Esta producción de ácido es la que va a llevar a la desmineralización del esmalte, entonces que sean acidogénicos es un mecanismo de patogenicidad. Por otra parte, son tolerantes a los ácidos, también pueden vivir en ambientes ácidos. Esto es gracias a que tienen sistemas que les permiten, por ejemplo, sacar los protones de su interior y liberarlos al medio, entonces es como que alcalinizan su citoplasma para poder vivir y no morirse en ese entorno ácido. Entonces, que puedan tolerar ácidos también es un mecanismo de patogenicidad que les permite desarrollarse en ese entorno que cada vez va a ser más ácido. Y también son microorganismos que producen polisacáridos extracelulares, que estos polisacáridos van a ser un componente muy importante de la matriz extracelular del biofilm, que les va a permitir no solamente la unión de estos propios estreptococos, sino la unión de muchas otras bacterias al biofilm, va a permitir que este biofilm crezca en masa, que se unan otras bacterias, y eso también es un mecanismo de patogenicidad porque permite el crecimiento de este biofilm que va a estar asociado al proceso cariogénico. Entonces, son todos mecanismos importantes que hacen a estas bacterias relevantes en este proceso. Como les dije, uno de los mecanismos es que pueden adherirse a las superficies dentales. Entonces, si por acá abajo tenemos el esmalte, tenemos la película acelular adquirida, acuérdense que tiene proteínas provenientes de la saliva. Streptococcus mutans va a tener, por ejemplo, una adhesina que se llama antígeno 1,2, que se va a unir a ciertas proteínas de esta película celular adquirida y es un mecanismo de unión. Por otra parte, Streptococcus mutans va a producir unos polisacáridos extracelulares que son de distintos tipos, que también los vamos a ver, solubles, insolubles o semisolubles, que esta liberación de los polisacáridos al exterior va a permitirle también la unión entre ellos. Fíjense que si esta es una bacteria y esta es otra, por ejemplo, estos polisacáridos pueden servir de mediadores en la unión y de anclaje también a estas superficies. Streptococcus mutans tiene, además de esta proteína que les mencioné, otras en su superficie. Esta es una proteína que le permite unirse al glucano. La glicosiltransferasa, que la vamos a ver ahora, es una enzima que es la enzima que participa en la síntesis de este glucano, pero que también tiene un dominio de unión al glucano. Entonces, libera el glucano, se puede unir a él y ayuda a que la masa del biofilm crezca en su matriz extracelular. Bien, vamos a ver un poco cómo se produce esta remodelación del biofilm en el proceso de caries. Un poco ya lo vimos al principio, pero ahora lo vamos a ver con más detalle, porque ustedes ya tienen más herramientas que fuimos viendo a lo largo de la clase. De vuelta, tenemos el esmalte con la película celular adquirida, fíjense que sería el cosito verde, y tenemos algunas bacterias que son las bacterias que están unidas en condiciones que son compatibles con salud. En este contexto están unidas los primeros colonizadores, ¿no? Streptococcus aureus, sanguinis, gordoni, actinomyces y muchos otros que son considerados primeros colonizadores. Hay Streptococcus mutans y Streptococcus aureus, sí, pero hay en baja proporción. Los que predominan son los otros. Fíjense que predominan las bacterias blancas y estas mosquitas que serían los actinomyces. Streptococcus mutans tiene unas enzimas que son las glicosiltransferasas. Algunas de ellas están adheridas en su superficie y otras son liberadas al medio extracelular. Y estas enzimas, las glucosiltransferasas, son las que participan en la síntesis de los polisacáridos extracelulares, que son polímeros de glucosa, ¿está bien? Son muchas moléculas de glucosa unidas entre sí. Este polisacárido extracelular no se produce siempre, sino que se produce cuando tenemos condiciones favorables para que se produzca, que básicamente es cuando hay nutrientes y sustratos para producir el polímero. En este caso, cuando tenemos sacarosa de la dieta, Streptococcus mutans va a activar esta síntesis de glucano. Fíjense que
A diferencia de la condición A, en la condición B, que tenemos sacarosa, hay síntesis de glucano. Tenemos el glucano producido por las glicosiltransferasas sobre Streptococcus mutans, pero acuérdense que hay otras glicosiltransferasas que eran liberadas al medio. Entonces, esta glicosiltransferasa que la produjo Streptococcus mutans y se liberó al medio, ahora va a estar adherida a la película o va a estar adherida a otras bacterias, pero también va a ser capaz de producir el polisacárido extracelular. Entonces, cada vez tenemos una matriz más rica en polisacárido extracelular. Esto lo que va a permitir es que se adhieran cada vez más bacterias y como encima tenemos sacarosa o pueden ser otros carbohidratos provenientes de la dieta, estas bacterias van a empezar a consumirlo. Entonces, en esta utilización de los carbohidratos se va a producir su fermentación y vamos a producir ácidos orgánicos, por ejemplo, ácido láctico. Entonces, esto, acuérdense que va a crear condiciones ácidas en este entorno y las bacterias que van a poder sobrevivir son las que toleren estas condiciones. Entonces, por eso, acá si se fijan, tenemos cada vez más pelotitas lilas, que son los Streptococcus mutans, que son los que pueden sobrevivir a estas condiciones. Dijimos que otro de los factores de patogenicidad de Streptococcus mutans es que es tolerante al medio ácido. Entonces, si se fijan, Streptococcus mutans ATR, en este caso ATR significa Acid Stress Tolerance Response Mechanisms, que son mecanismos de respuesta de tolerancia al estrés ácido. Entonces, este Streptococcus mutans ATR tiene mecanismos que le permiten sobrevivir al estrés ácido. Como dijimos, puede reparar su ADN, puede eliminar protones al exterior, puede alcalinizar su citoplasma. Son diferentes mecanismos que le permiten sobrevivir en un entorno ácido. Fíjense también cómo esta matriz y este polisacárido crece cada vez más. Entonces tenemos más bacterias, más polisacárido extracelular, un biofilm cada vez más maduro. ¿Qué pasa? Continúa en el tiempo, este biofilm no es removido, y entonces esto se intensifica. Entonces, los primeros colonizadores, cuando no pueden adaptarse a estas condiciones, son desplazados, y no solamente tenemos Streptococcus mutans, sino que también empiezan a crecer otros microorganismos acidogénicos y acidúricos que pueden sobrevivir en este ambiente. Streptococcus sobrinus, algunos Streptococcus como Vestibularis salivarius, Lactobacillus, Bifidobacterium, Escardovia, son otras especies que pueden proliferar en este ambiente ácido y van a también, son acidúricas, así que imagínense que van a seguir produciendo ácidos. Esto es lo que va a terminar en favoreciendo la desmineralización del esmalte y que el proceso deje de ser reversible. Y pueden ver cómo es toda esta sucesión para llegar a este momento. Acuérdense que es un proceso dinámico, no, en la vida real no sucede tanto en etapas, para que lo entiendan. Una cosa que quería agregar, Luz. Sí. Y tengan en cuenta que otro de los mecanismos que tiene este microorganismo para vivir y hacerse dominante es que en su interior, o sea, dentro de todos los las proteínas que tiene, desarrolla mecanismos para captar siempre glucosa, que va a ser su principal fuente de obtención de energía. Y eso a través de mecanismos que ahora lo vamos a desarrollar, que son de alta o de baja afinidad. O sea, él siempre se va a hacer glucosa que provenga de la dieta, glucosa que provenga de la salida o del fluido circundante. Él siempre va a tratar de sobrevivir. Luz. Sí, además de eso, encima es una bacteria que puede fermentar un montón de hidratos de carbono. Algunos otros streptococos tienen un rango más limitado de hidratos de carbono fermentables. Entonces él puede fermentar un montón, se va a quedar con glucosa, vive en estas condiciones. Oh, sí, con varias. Yo nombré glucosa así como una forma química, pero sí. Es un buen candidato. Bueno, esta diapositiva en realidad es un poco lo que explicamos antes. Más que nada es para recordarles que hay diferentes tipos de glicosiltransferasas, que son estas enzimas involucradas en la síntesis de los glucanos, de los polisacáridos extracelulares, que van a producir distintos tipos de polisacáridos
los va a contar Maca a continuación, que se relacionan con las uniones, ¿no?, entre las moléculas de glucosa. Tenemos glicosiltransferasa B, que produce un polisacárido insoluble, glicosiltransferasa C, que produce un polisacárido semisoluble, y la glicosiltransferasa D, que produce un polisacárido soluble o de reserva. Vamos a ver cuáles son las funciones principales. Ese Luciana ahí dice semisoluble porque en realidad está sintetizando de los dos tipos, del A, o sea, del insoluble y del soluble. Por eso se habla de semisoluble. Genial. Creo que esto igual lo vas a explicar vos con más detalle, así que te la dejo. Mute, qué genial. Bueno, esto es un poco lo que explicaba Luciana. O sea, hay distintos tipos de enzimas, las glucosil y fructosiltransferasa, que son extracelulares, están fuera, están ancladas, ¿sí?, fuera de la bacteria, y lo que hacen es hidrolizar, ¿sí?, la molécula de sacarosa. Recuerden que la sacarosa es un disacárido que está constituida por glucosa y fructosa. O sea que si la hidrolizo, tengo dos fuentes de energía a partir de glucosa y fructosa. Y recuerden que siempre los microorganismos van a tratar de realizar su metabolismo para obtener energía y poder hacer todas sus acciones intracelulares que le permitan la supervivencia. Amén de que las bacterias, recuerden que duran poco tiempo porque continuamente se están dividiendo. Entonces continuamente tienen que estar elaborando nuevas organelas, multiplicando todos sus componentes intracelulares, proteínas, estructuras. Entonces eso lo lleva a que continuamente esté tratando de obtener energía. Como consecuencia de todo ese metabolismo es que genera ácidos, que ahora lo vamos a ver, les fui nombrando, pero toda la finalidad es para obtener energía, mantener su estructura y su supervivencia en el tiempo, que es a través de la división y generar nuevas bacterias. Bueno, este disacárido, que es glucosa y fructosa, está el enlace entre esas dos moléculas, que lo habíamos visto en bioquímica general, era a partir de sus carbonos anoméricos, ¿sí? Y esto hace que cuando se rompe ese enlace, se libere mucha energía semejante a un ATP, con lo cual se le permite a estas enzimas que nombré Luciana, D, B, C y la fructosil, poder generar estos polímeros extracelulares, estas moléculas más grandes. Entonces, a raíz de eso, fíjense acá. Se está por cortar, Maca, te aviso. Bueno, queda menos de gracias. No se forman, separan moléculas, tengo glucosa y fructosa. Voy a formar polímeros de una molécula, por ejemplo glucosa, o polímeros de otra molécula de fructosa. No es que formo glucosa más fructosa, es o de glucosa son homopolímeros, o de fructosa. Y de acuerdo a cómo sea ese enlace, va a ser una molécula que sea soluble o insoluble. Entonces, por un lado tenemos los glucanos, que son los que están constituidos solamente por moléculas de glucosa, y pueden ser solubles o insolubles. Si son solubles, sí, ¿vale? Maca, estás muteada, Estás muteada, Maca. Seguís. Ahí está. Tu presentación está completa porque viste que había unas diapos de bioquímica que se veían mal. ¿La tenés bien vos? Ah, no, siguen mal. Esperá, entonces yo ahí me lo bajé. A mí se me ve bien. Dale. No lo logramos verla bien, así que compartilo. Yo me la bajé del campus y ahí pude. Igual me la pasaron también por el drive. Ay, ¿dónde la tengo? Yo la tenía. Ahí tengo tantas cosas abiertas. Espera. A ver si la puedo. Un minutillo, Un minutillo. Mientras aviso que estamos con algunos temas de tiempo, me parece. No sé cómo. Sí. No, ahora acelero igual. Si no, las paso sin mostrar esas. A ver, ¿dónde lo guardé?
Acá, no, ¿es este? Sí. A ver si, un minuto, si no, lo seguimos así. Priorizando siempre va por la ramificación y después por la porción lineal. Entonces, si bien si hay enzimas, por ejemplo, que pueden actuar sobre esta estructura, se va a ir liberando esa glucosa de a poco. Entonces, no es lo mismo esta molécula así formada que tener la glucosa libre. Y respecto al fructano, sí tiene una estructura lineal que es más fácil de cortar y liberar, por lo tanto, generalmente los microorganismos lo que hacen es utilizan principalmente las reservas de fructano y luego van a las de glucano. Recuerden que todos estos polímeros que forman estas bacterias son extracelulares, o sea, están formando parte de ese biofilm. Y una característica de estas enzimas, principalmente de la que forma el glucano insoluble, o sea, el famoso mutano, es que es una enzima que nosotros le decimos que no es muy exigente, porque es como que, perdón la terminología, se banca todo. Y eso no es bueno porque entonces es bastante resistente. O sea, es bueno para las bacterias, no es bueno para nuestra superficie mineral. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es una enzima que puede trabajar sin necesitar cofactores. Ustedes recuerden de bioquímica general que generalmente las enzimas necesitan para trabajar moléculas adicionales. En este caso ya no. Por ejemplo, no es inhibida como otras moléculas que sí, otras enzimas que sí vamos a ver por la presencia de ion fluoruro. Y después tiene un pH óptimo entre 5 y 7, que justamente es el pH en el cual se desmineralizan las superficies. Entonces, como que se le da todo perfecto a la bacteria para poder avanzar en este proceso de ir invadiendo la superficie, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Ahí pasé, ¿no? Sigo yo, ¿no? Sí, bueno, Sí. debo seguir yo. Este cuadro, solo a modo de que vean cómo es los tipos de enlaces de estos polímeros extracelulares. No se les va a tomar, ¿sí? Solo tengan en cuenta ese que el mutano, que es el insoluble, tiene alta adhesividad. Y esto, como decía Luciana, les favorece a adherirse y permanecer sobre la superficie dentaria y también adicionar más bacterias en la adhesión. Y también va a jugar en contra en cuanto a que la estructura que se va a formar en ese biofilm es una estructura que es más densa, va a ir siendo más compacta, va a ir dificultando cada vez más el libre movimiento de los iones, y ni hablar de las moléculas, a través de él. Entonces, no va a facilitar tanto la llegada de la saliva, no puede actuar tanto la saliva con su aporte de calcio y fosfato o de buffers, y esto nos juega en contra en la superficie mineral, ¿sí? Bueno, si tienen alguna duda me dicen. Sí, bien. La función de la enzima es formar a partir de sacarosa los polisacáridos extracelulares, que le permiten actuar como reserva energética. O sea, son unas fuentes como el almidón, nosotros o el glucógeno, nosotros guardamos la glucosa en exceso como glucógeno, ¿sí? Cuando necesitamos vamos liberando esas moléculas de glucógeno. Entonces actúa como una reserva, ya sea el glucano o el fructano, ¿sí? Ahora, también puede generar un tercer polímero extracelular que es insoluble, que es el mutano, y ese le facilita para la adhesión, ¿sí? ¿Ahí se entendió? Y eso entonces le permite que el microorganismo pueda fácilmente colonizar y permanecer en una superficie no retentiva, ¿sí? Nombrame, por ejemplo, una superficie no retentiva en una pieza dentaria. Si tengo, por ejemplo, un molar, ¿cuál sería? Bueno, justo voy a molar, pero no importa, voy a un molar. Una superficie no retentiva, ¿cuál sería? La cara vestibular, si no tengo ninguna fosita, la cara vestibular. ¿Sí? Por lo general es más difícil que las bacterias colonicen y permanezcan ahí, se forme un biofilm que permanezca en el tiempo. ¿Sí? Es más difícil. Pero con la presencia de este polímero, sí. ¿Qué? Entonces, ¿el glucano o fructano sería como una fuente de reserva? Claro. Y a su vez van generando un biofilm más espeso, más estructurado.
que dificulta más el movimiento dentro del mismo. Profe, yo Sí. también tengo una duda Bien. sobre esta enzima que dijiste que era como más resistente La B, a, la fructosiltransferasa B, Ah. sí. a eso me refiero. Lo clasificamos por los tipos, las letras, son los distintos tipos de enzimas que van a poder producir tipo estos polímeros serían. Claro, como le dijo Luciana, la glucosiltransferasa D Sí, específicamente forma glucanos. La Bien. B forma mutanos. Y la C forma de ambos tipos. Por eso Luciana se hablaba de polímeros semisolubles, porque forman un poco solubles y un poco insolubles. Igual bueno, ustedes con que me digan a mí glucosiltransferasa ya estoy bien. Que sean extracelulares ya es bien. Que forman estos polímeros que están fuera de la célula está bien. ¿Sí? Fuera, Buenísimo. en la matriz. Gracias. Bien. ¿Verdad? Bueno, y acá es un poco para que vean el tipo de ramificación. Sigamos. Esto un poco les quiero mostrar, es lo que esto, imagínense, el círculo más grande es un mutano, cualquier cosa, un Streptococcus mutans, ¿sí? Una bacteria. El más chiquitito, este es otra bacteria que se llama Veillonella, que ahora vamos a ver porque estaría acá pegadita, juntita al mutano. Son novios, no mentira. Bueno, entonces, fíjense todo lo que vemos acá arriba, xilitol, sorbitol, glucano, glucosa, sacarosa, puede haber fructosa, son monosacáridos y disacáridos que puede utilizar el Streptococcus mutans para obtener energía, ¿sí? La sacarosa, lo vimos en la diapositiva anterior, aquí, ven, esto de acá, lo vengo acá, por acción de las enzimas extracelulares, glucosilofructosil, me da estos polímeros extracelulares, ¿sí? Eso no lo volvemos a nombrar. ¿Qué pasa? De esos polímeros extracelulares que se forman, cuando yo desdoblo la sacarosa, tengo glucosa y fructosa. El polímero va a ser o de glucosa o de fructosa, ¿no? Entonces, ¿qué hago con la fructosa que me queda suelta? Porque no es que hace el polímero de glucosa, o sea, hace polímero de glucosa y polímero de fructosa, no, hace uno u otro, porque depende de la enzima que está actuando. Entonces, supónganse que actúa una glucosiltransferasa, entonces me hace un polímero de glucosa, ¿y qué pasa con esa fructosa? La fructosa lo que va a hacer es sucutrula, entra la bacteria y va a ir a la vía glucolítica. ¿Para qué? Para obtener energía. ¿Se entiende? Lo mismo al revés. Si actúa la fructosiltransferasa se me forma fructano o levano, es lo mismo, ¿sí? Eso está fuera de la célula. ¿Qué pasa con la otra glucosa? ¿Qué pasa con esto? Sucutrul, ahí. Ingresa a la bacteria y sigue la vía glucolítica para obtener energía. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, ¿qué pasa si tengo alta disponibilidad de hidrato de carbono? Mucha glucosa o, como vemos acá, sacarosa o ambas, ¿sí? Tengo mucha disponibilidad. Entonces la glucosa puede ingresar, hay abundancia. Recuerden que también la sacarosa, en el caso de las bacterias, puede ingresar y a través de una enzima se hidroliza y libera glucosa y fructosa que ingresa también a la vía glucolítica. Una cosa, ustedes me dirán, ¿y qué pasa si ya tengo mucha energía? Bueno, entonces agarro esa glucosa, que recuerden siempre que como en bioquímica general veíamos, cuando entra a la célula nuestra del hospedero, una glucosa lo primero que sufre es una fosforilación para retenerla, para que no se escape, ¿sí? Porque como le dijo Luciana, es una molécula neutra o no polar, entonces puede entrar o salir libremente, entonces la retengo adentro. Una vez que la retengo, si necesito energía, que vaya a la vía glucolítica. Si no necesito energía, la almaceno, que es esta flechita que ven para acá, ¿sí? Genera este depósito, que generalmente lo llamamos glucógeno amelopectina. ¿Está bien, Lu y Flo? Sí, está bien, está bien. Entonces es una fuente intracelular de reserva. Entonces, estamos frente, ¿por qué está todo en rojo? Porque estamos frente a un exceso o una alta disponibilidad de glucosa y o sacarosa. Entonces, ¿qué pasa? Hago todo el tiempo vía glucolítica. Cuando tengo mucha cantidad de intermediarios dentro de esta vía, se activa la enzima lactato deshidrogenasa, que es la que vemos acá abajo,
eso es cuando empieza a haber mucha cantidad de intermediarios. Si tengo mucha cantidad de intermediarios, quiere decir que hay mucha energía. Generalmente eso se mide por un aumento mucho de glucosil 3-fosfato, esta que está acá. Bueno, tengo mucha cantidad de intermediarios, o sea que estoy obteniendo mucha energía, mucho ATP, igual no es mucho, son 2 moléculas de ATP, ¿sí? Cada vez que llego hasta el piruvato, y entonces se activa la lactato deshidrogenasa, que como producto final me va a generar ácido láctico, ¿sí? Es esto que vemos acá. Dentro de la gran variedad de ácidos que genera la bacteria, los mismos son, que son ácidos orgánicos débiles, ¿sí? El ácido láctico es uno de los que desciende más el pH comparado con el resto. Son todos ácidos débiles, pero el láctico genera un mayor descenso de pH, ¿sí? Ténganlo en cuenta porque es el que más desmineralización me va a poder generar. ¿Por qué está esta bacteria chiquitita Veillonella acá al lado? Porque esta Veillonella puede utilizar el lactato como fuente de nutrientes. Y es una forma entonces de también sacar un medio ácido de ese medio, ¿sí? De neutralizar un poco ese descenso de pH. Fíjense, ¿vamos bien hasta acá? O sea que tengo mucha cantidad de glucosa o sacarosa en el medio y está muy activa esa vía glucolítica y se genera gran cantidad de ácido láctico y como también tengo sacarosa, formo muchos polímeros extracelulares. O sea que tengo mucha capacidad de adhesión a cualquier superficie, sea retentiva o no retentiva. Entonces, tengo una alta disponibilidad y la bacteria está como contenta, pancha por su casa, no tiene que estresarse por tratar de captar la energía, entonces su mecanismo de adaptación, en función de si hay o no nutriente para ella, es de baja afinidad, o sea, no necesita exacerbarse o desesperarse mucho por captar esa glucosa porque hay abundancia de glucosa, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa ahora si... Perdón, ni no gastar tengo... energía para que esa glucosa entre. ¿Qué? ¿Qué, Flo? Ni consumir energía para poder captarla tampoco. Digamos, no necesita mucho esfuerzo para conseguir el alimento, digamos. Claro. Bien. Sí, fíjense que, bueno, acá cuando la fosforila gasta un ATP. ¿Qué? Bien. Acá, sí, esto que estoy acá señalando, ¿no? Ok. Sí. Generalmente, algo que me olvidé de mencionar, muy bien tu pregunta, generalmente en esa matriz que se está formando extracelular, que recuerden que comienza con la película adquirida, componentes de la saliva, hay ya polímeros preexistentes de glucosa o fructosa. ¿Sí? Hay ya conjuntitos ahí de moléculas rondando que se van asociando. Entonces, generalmente esa glucosa lo que hace es adherirse a un polímero preexistente de glucosas. ¿Sí? Va ahí creciendo, es como que era como vieron cuando veíamos la síntesis de ácidos nucleicos, que había cuando teníamos que hacer la replicación, había un primer previo, bueno, acá algo parecido, hay como una molécula previa, un mini polímero previo. Acuérdense que polímero ya hablamos cuando es más de 10 moléculas, ya estamos hablando de polímero, y ya empieza entonces a adherirse, y la presencia continua de sacarosa va a hacer que ese polímero vaya creciendo y creciendo y creciendo. Y eso va a ir ocupando un espacio, va ocupando un lugar en el espacio. ¿Sí? Bien, bueno, gracias por la pregunta porque me había olvidado. Y algo que me olvidé de nombrarles en esta diapositiva, que sí lo nombró Luciana, es, fíjense lo que está acá abajo en el círculo, cuando se genera el ácido láctico, ¿sí? Por un lado se libera lactato, que es lo que sale de la célula, y por otro lado se genera el protón, ¿sí? ¿Qué pasa? Justamente el mutans tiene un mecanismo en su membrana de transporte
que permite expulsar hacia el exterior esos protones para evitar acidificar su citoplasma. Porque recuerden que la bacteria, como nuestra célula, su interior, en el citoplasma, ¿sí? Tiene que funcionar a determinado pH. Si se desciende ese pH, ya sus enzimas, dejan de funcionar. Entonces recuerden siempre de bioquímica general que las enzimas necesitan una temperatura, un pH óptimo para trabajar y algunas, por no decir la mayoría, complementos, que son estos cofactores, pero no todas. Entonces esto es como un mecanismo de defensa que tiene cuando hay alta disponibilidad de hidrato de carbono, y cuando hablo de hidrato de carbono, en alta disponibilidad es cuando tengo presencia de glucosa o sacarosa o fructosa, porque no es lo mismo si tuviese almidón, porque al almidón hay que hidrolizarlo y tengo que ir liberando esa glucosa. Y eso es un proceso más lento, entonces no va a haber tanta cantidad y no se va a estar generando esta vía. Ahora vamos a ver. ¿Qué pasa si entonces no tengo una alta disponibilidad de glucosa en ese medio? ¿Sí? Entonces lo que va a hacer la glucosa va a ingresar, ¿qué va a hacer la bacteria? La glucosa ingresa a la vía, que es lo que está en verde, y no voy a tener, como no hay mucha disponibilidad, no voy a estar haciendo mucha vía glucolítica, por lo tanto, de estos intermediarios no los voy a tener en mucha cantidad. Van a empezar a bajar la concentración de los mismos, por lo tanto, se frena la acción de la enzima lactato deshidrogenasa, ¿sí? Y empieza a incrementarse más otras enzimas que van a tender hacia la formación de otros tipos de ácidos débiles o alcoholes. Y esos ácidos o alcoholes son acetato, formiato, estos son ácidos débiles, y el etanol es un alcohol. Entonces, cuando empiezan a descender esos intermediarios, ¿sí? Por ejemplo, generalmente se marca a través de gliceraldehído 3-fosfato, entonces se frena la actividad de la lactato deshidrogenasa y se activan otras enzimas, como la formiatoliasa, que lo que va a hacer es tender a generar este tipo de ácidos que no descienden tanto el pH. Y otra cuestión que les quiero nombrar, fíjense que acá adentro entonces, como no tengo una fuente externa de glucosa, o bajó mucho, la bacteria va a empezar a usar sus depósitos intracelulares. ¿Sí? Todo esto que les dije se los voy a resumir en este cuadro, a ver si se entiende. Que habla justamente de este mecanismo de captación que tiene el mutans respecto de la presencia o no aporte externo de glucosa. Entonces, si tengo alta disponibilidad, que es lo que está acá en rojo, que es lo que les mostré antes en rojo, ella no necesita desarrollar un mecanismo para captar sí o sí la glucosa porque está en abundancia. Entonces tengo muy activa la vía glucolítica. Esperen que voy a subir un poquito más. No, lo voy a bajar un poquito más. Y bueno, no sé por qué se ve así. Yo lo quería poner pantalla completa, pero no se me pone pantalla completa. Bueno, no importa. Muy activa la vía glucolítica, voy a tener obviamente, alta cantidad de piruvato, se activa la enzima lactato deshidrogenasa y el producto final es ácido láctico. En esta situación de abundancia, entonces, de disponibilidad de glucosa, fructosa y sacarosa, tengo una alto producto final de ácido láctico. Y algo más les quería decir, ya se me olvidó. Bueno, ya me voy a acordar. Y esta vía se la llama homofermentativa, porque solo tengo un producto final que predomina, que es el ácido láctico, ¿sí? Pero esto cuando ya en el tiempo empieza a haber gran cantidad. ¿Qué pasa si tengo poca disponibilidad de glucosa, fructosa, sacarosa? Entonces, tengo que generar mecanismos para poder captar esa glucosa del medio, entonces se genera el mecanismo de alta afinidad, o del sistema de fosfotransferasa se llama, para poder obtener piruvato, se inhibe la lactato deshidrogenasa y se activa esta otra enzima que les nombré antes, que es la piruvato formiatoliasa, con generación de este otro tipo de ácidos, que son ácidos débiles y que no generan mucho descenso de pH. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta porque voy a la siguiente,
¿sí? Acá le mostramos, por ejemplo, una dieta rica en almidón, una dieta rica en sacarosa, glucosa. En este caso de acá arriba tengo alta y fácil disponibilidad de glucosa. Entonces, la vía que está activa es la de la lactato deshidrogenasa con ácido láctico generador final. Ese ácido baja bastante el pH. Entonces, ¿qué pasa? Fácilmente se genera desmineralización de cualquier superficie sobre la que esté ocurriendo ese proceso, esmalte, dentina o cemento. ¿Qué pasa si yo tengo una dieta rica en almidón? El almidón primero tiene que hidrolizarse, o sea, empezar a liberar las moléculas de glucosa. Eso le va a llevar tiempo, entonces eso hace que no haya alta disponibilidad de la misma. Entonces es como si estuviese en una situación de baja disponibilidad de esa glucosa. Por lo tanto, se va a generar la vía de la formiatoliasa, o sea, se inhibe, ¿sí?, la actividad de la enzima lactato deshidrogenasa y empiezan a activarse la otra enzima, con lo cual se empiezan a generar distintos tipos de ácidos débiles, como por eso hablamos de vía heterofermentativa. Y eso no desciende tanto el pH. ¿Y por qué es importante que remarque esto? Porque no va a ser lo mismo el proceso de la presencia de almidón en una superficie como el esmalte que en el cemento. Si esto está ocurriendo en el esmalte, prácticamente no va a verse afectado. O sea, se puede producir algún proceso de desmineralización, pero fácilmente se va a remineralizar, porque no es muy marcado ese descenso de pH. Pero si estamos en una estructura como el cemento, en donde la concentración de minerales es menor, los cristales es menor, el pH crítico del cemento es más alto, acuérdense que es más o menos 6,5, entonces ahí sí se va a ver más afectado la presencia de este tipo de compuesto. Y sí me puede generar desmineralización, ¿se entiende? Entonces eso hay que tener en cuenta, por eso hablábamos, y Romina les recalcó, y Luciana, depende de qué superficie estamos actuando, ¿sí?, qué situación se va generando para saber por qué se produjo en ese lugar desmineralización. ¿Me van siguiendo? Y otra cosa que muestra acá, están todos mudos. Yo no sé si estoy hablando, sí, no estoy muteada. Cuando tengo sacarosa, estás bien, encima, Maca, estás bien. Okay, encima se genera estos polisacáridos extracelulares que me generan este cambio en el ambiente, en ese biofilm, que todavía dificulta más este intercambio iónico. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos protones que se van generando ahí sobre la superficie del esmalte, les cuesta más difundir hacia el biofilm y hacia la saliva, y a su vez, la saliva le cuesta más entrar y llegar con sus buffers y calcios y fosfatos. Entonces, como que va generando una barrera compacta, estructurada, que juega a favor de los microorganismos y juega en contra de nuestras estructuras, ¿sí? ¿Se va más o menos entendiendo la dinámica? ¿Vieron que alguno se puso a pensar alguna vez cuando no se cepilla los dientes que está ocurriendo todo el tiempo esto? No, ni en pepperoni. Bueno. Después de esta clase sí, profe. Ah, claro. Bueno, bien, gracias. Bien. Bueno, Sí, seguimos. acá, y por otro lado, por otro lado, que comprender que esto que habla de la disponibilidad y la baja disponibilidad o la alta disponibilidad tiene que ver con otro de los factores de los que habló Lu temprano, que es la dieta, ¿sí?, de la cual también vamos a seguir hablando, pero a la alta disponibilidad o la baja disponibilidad no es magia, depende de lo que uno come, de lo que uno ingiere. ¿Está? Entonces, ahí es el traspaso a la clínica, es cómo asesorar al paciente para que las bacterias tengan baja disponibilidad y no alta, ¿no? Me parece que eso a veces no lo pensamos y es así. Bien, todo para seguir pensando y yéndonos a temas cada vez más profundos y para seguir charlándolo con la almohada. Vamos a seguir con microbiología del biofilm cariogénico. Tenemos poco tiempo, así que esta diapositiva no la voy a explicar porque en realidad ya la expliqué antes con las diapositivas anteriores. Está en el campus y además se los presento como desafío, ¿no? Para quien quiera explicar esta diapositiva,
y ponerla en el foro con sus palabras en base a todo lo que ya vimos antes. Nosotros después se lo corregimos, así que creo que ustedes a esta altura tienen todos los elementos necesarios para poder explicar esta diapositiva desde el principio hasta el final. Así que la pasamos y después si tienen dudas cuando la intenten explicar, seguimos resolviéndolas. Pero ya tienen las herramientas para ver esta diapositiva. Así que la siguiente. No, Maca, ahora, ahí está. Bueno, vamos a cambiarnos ahora de biofilm. Acuérdense que vimos mucho de Streptococcus mutans y Streptococcus aureus, porque estábamos viendo el biofilm de caras libres, para el cual necesitábamos mecanismos de adhesión más fuertes. En este caso, que vamos a ver biofilm de caries de superficies proximales, piensen que estamos en un lugar en donde hay retención. Entonces, el biofilm que se va a generar entre estas superficies que están en contacto va a ser un biofilm que no necesariamente tenga que tener mecanismos de adhesión tan fuertes, sino que van a ser bacterias que van a quedar adheridas y retenidas en ese espacio y que frente a estas condiciones que ya mencionamos antes, de nutrientes, de tiempo, de mala higiene, van a producir ácidos con su metabolismo y van a producir la desmineralización. Entonces, en este biofilm, si bien encontramos Streptococcus mutans y Streptococcus aureus, los que más predominan son otros tipos de bacterias, ¿no? Actinomyces, Lactobacillus y Streptococcus, que sí tienen características de poder sobrevivir en estos ambientes ácidos, por eso es que están asociados a caries, y de poder producir desmineralización, pero que no tienen tantos mecanismos de adhesión como tenía Streptococcus mutans. Esto es una diferencia importante en este tipo de biofilm. La siguiente. En el caso del biofilm de fosas y fisuras, es una situación similar, ¿no? Porque tenemos microorganismos que van a poder adherirse, pero también muchos microorganismos que van a quedar retenidos en esas fosas y fisuras de estas superficies. Lo que sí tengan en cuenta es que el biofilm en estos lugares va a cumplir las condiciones que ya vimos antes, va a tener distintos microambientes dentro de esta biopelícula, en la cual tendremos más arriba un biofilm con características de microorganismos anaerobios facultativos, con cierto metabolismo, y más al interior vamos a tener otras condiciones en las que predominan microorganismos anaerobios con otro tipo de ambiente. Si querés, vamos a la siguiente, y en la siguiente eso se explica mejor. Tenemos entonces diferentes, como les dije, microambientes, y cuando piensen qué microorganismos son los que van a predominar en estas distintas partes del biofilm, piensen en las condiciones atmosféricas, en la disponibilidad de nutrientes, y en base a eso van a saber qué microorganismos son los que van a estar presentes. Más en la superficie vamos a tener mayor tensión de oxígeno, mayor disponibilidad de estos hidratos de carbono dietarios. Entonces, los microorganismos que van a predominar van a ser gram positivos, anaerobios facultativos. A medida que vayamos avanzando a la profundidad de este biofilm, vamos a tener menor tensión de oxígeno, mayor concentración de otros tipos de gases, y entonces van a predominar microorganismos más anaerobios, estrictos, con menos cantidad de anaerobios facultativos. Vamos a tener mayor predominio de nutrientes. Acuérdense de estos factores interbacterianos, vienen al fondo, digamos, de este biofilm, y van a predominar, bueno, estos microorganismos gram positivos, también muchos gram negativos, anaerobios estrictos que tengan este tipo de metabolismo. Esto es un poco repaso de lo que ya vimos antes, que sigamos. Y estas son las especies que predominan en las caries de fosas y fisuras. Tenemos Actinomyces, muchas especies de Streptococcus, Escardovia wixiae, Lactobacillus, Bacteroides, Cándida. Fíjense que, por ejemplo, Lactobacillus es una especie que no tiene muchos mecanismos de adhesión, pero sí tiene esta capacidad de ser acidófila, acidogénica y acidúrica. Entonces, él vive bien y prolifera bien en estos lugares en los que puede quedar atrapado y tiene condiciones para su crecimiento.
Lo mismo con los otros microorganismos, que son los que más se encuentran en este tipo de caries. La siguiente. En el caso de la caries radicular, esto ya lo dijo también Maca antes, piensen que el pH crítico es mayor que en el esmalte. Entonces, es necesario, digamos, menos cantidad de ácidos para que se produzca la desmineralización, porque tenemos un pH crítico mayor. En este caso, tenemos, a ver la siguiente. El pH se me trabó. Fíjense una cosa para coincidir todos en lo mismo. El pH generalmente hablamos de, para estandarizar, 6,5 cemento, si les parece. ¿Parece micro? Y dejamos más tipo 6 o 6,2 dentina. Y bueno, obviamente 5 esmalte. Sí, está bien. Dale. Bien, entonces los microorganismos que predominan en este tipo de caries, también fíjense que son Streptococcus viridans, Actinomyces, Crypionibacterium, Rhotia, Prebotella, Fusobacterium. Son microorganismos que pueden producir ácidos, pero también no son tan, no son exactamente los mismos que en las otras caries. Hay más variedad de microorganismos que puede producir caries en este sitio, porque justamente el pH crítico es mayor. La siguiente. Bueno, esto es un poco solo para recordarles que el cemento no es como el esmalte, que es puro mineral. O sea, tenemos mineral más matriz orgánica, que en este caso, bueno, permanece, pero por la función que tiene el cemento. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Al igual que el mineral, el proceso de desmineralización es el mismo. La patita, fosfato monoácido o disociación completa, sus constituyentes. Pero una vez que ocurre la desmineralización, me queda la matriz orgánica, que en este caso es colágeno, que está dispuesto en capas. O sea, por un lado teníamos el que se inserta, que es el que forma parte del ligamento periodontal, pero para que esté el cemento expuesto, ese colágeno ya se perdió. Entonces me quedan las oquedades, de donde estaba insertado lo que llamábamos las fibras de Sharpey, y después sí tenemos el que es en capas, el que es vendría a ser vertical, ese colágeno que es el propio del cemento, que hace el cementoblasto, que tiene que después degradarse. Para degradarse, en realidad, cuando se genera un cambio de pH en esa matriz del cemento, se activan metaloproteinasas que están en una forma latente, o sea, como una prometaloproteinasa, que son enzimas que van a degradar el cemento. Entonces, frente a un descenso de pH, se activa esa enzima y luego empieza el proceso de degradación. Y ahí entonces se empieza a perder ese colágeno, y una vez que se pierde el colágeno, paso a otra capa, más hacia el interior, donde de vuelta lo mismo. Si vuelve a haber descenso de pH, se empieza a generar desmineralización y después vuelto a encontrarme con una capa de proteína. Es como un sándwich ahora. Pero van habiendo distintos actores que son, primero siempre tiene que haber desmineralización para que después haya degradación y así vaya avanzando. Igual recuerden que el cemento es muy finito, o sea, avanza muy rápido una lesión en el mismo. Tú. Dale. Bueno, ahora vamos a ver cuando las caries empiezan a avanzar hacia la dentina. Así que la siguiente. Fíjense que cuando avanzamos por la dentina hay microorganismos que van a ir avanzando por los túbulos dentinarios, entonces se van a ir encontrando con diferentes condiciones y acá vamos a retomar un poco esto que dijo Maca recién. La siguiente. Que, bueno, sí. Vos. ¿No vos? ¿O yo? Tenemos diferentes condiciones según se encuentren más del lado del esmalte o más hacia la pulpa. ¿Está bien? Lo que mencionamos recién, más desde el lado del esmalte, tenemos un pH bien ácido, menor o igual a 5, disponibilidad de glúcidos, una superficie mineralizada, hidroxiapatita de calcio y un potencial redox positivo, lo que va a favorecer la colonización, digamos, por estos microorganismos anaerobios facultativos, que fermenten hidratos de carbonos, que produzcan ácidos orgánicos y que permitan el establecimiento de este pH ácido. Pero a medida que avanzamos hacia la pulpa, ¿qué pasa? Tenemos más matriz orgánica,
como dijo Maca, proteínas colágenas. Entonces, lo que se va a ir produciendo es un cambio en las condiciones que estos microorganismos se van a encontrar. Por una parte, estos microorganismos van a estimular la acción de estas metaloproteinasas de la matriz, que son propias del hospedador. Si bien los microorganismos también tienen, las metaloproteinasas del hospedador van a producir esta degradación de la matriz, que es lo que va a favorecer después del proceso de desmineralización. Entonces, y al igual que el cemento, tiene que ocurrir un descenso de pH para que estas metaloproteinasas, que están como pro-metaloproteinasas, se activen, ¿sí? Pero después tiene que hacer, en este caso, tiene que haber un ascenso de pH para que pueda actuar, porque en realidad actúan a un pH ligeramente, o sea, más neutro, no tan ácido. Bien, entonces, sí, tenemos microorganismos que van más adentro, digamos, en los túbulos, que van a ser más anaerobios estrictos y que un metabolismo más proteolítico, ¿no? Fermentan aminoácidos. Entonces, esto sí va a permitir que, producto de este metabolismo, ese pH aumente. Eso va a estimular justamente la acción de estas metaloproteinasas que mencionábamos recién, y todo esto es lo que va a favorecer el avance de la caries dentro de la dentina. Y por eso es que tenemos también algunos microorganismos con características diferenciales, ¿no? Cuando estamos más profundos en la dentina que más en la superficie. Una aclaración: cuando los microorganismos empiezan a entrar por el túbulo, fíjense que acá se retrajo, ¿sí?, el proceso odontoblástico. Entonces la desmineralización va a ser primero por la dentina peritubular y después recién la intertubular, ¿sí?, como a la inversa de lo que pasa en el esmalte. Entonces primero la peri se va a desmineralizar. Tuya y yo la tengo desconfigurada. Dale. Ahí estamos. Sí, de esta creo que hablamos. Me encanta hablar y que me corten. No me dejan hablar. No, a ver, tengamos en cuenta que cambia el escenario, cambia el sustrato, cambia el lugar y cambian los mecanismos también, ¿sí? Eso más que nada para... Después lo profundicen ustedes. Claro, y sí, sigamos. Bueno, hay tantas cosas por decir. Bueno, no, sí, perdón, bueno, sí, me olvidé de esta, pensé que estaba resumida. Es lo mismo que les expliqué antes. Primero siempre tiene que haber una desmineralización y después una pérdida de la matriz orgánica. Es exactamente a la inversa de lo que es el proceso de formación de la dentina o del cemento o del esmalte. Primero necesitábamos una matriz que luego se mineraliza. Acá, para ir destruyéndolo, es a la inversa. Tengo que sacar el mineral y después saco el componente orgánico. Sigamos. Y ya nos queda la última, que es un resumen en realidad de todo lo que vimos. También es para que ustedes lo miren tranquilos. Solamente les voy a decir que acuérdense cuál es la microbiota compatible con un estado libre de caries, que se produce una desmineralización y remineralización que es reversible, y cómo frente a ciertas condiciones van aumentando, digamos, los ácidos orgánicos, se prolonga el pH, se produce cambios en qué microorganismos son los que pueden vivir en esas condiciones. Esto es lo que va a producir caries de esmalte, después caries de dentinas, caries de cemento, según donde se encuentren, y tengan en cuenta todo esto, qué factores, en el sentido de la caries es multifactorial, son los que están involucrados, qué microorganismos van conformando el biofilm, y cuáles son los procesos que se producen para que ellos sobrevivan y puedan producir los ácidos necesarios para la desmineralización. Es solamente eso. La última diapositiva es un resumen para que les sirva estudiar a ustedes. Bueno.